Último bloque del programa y todos ustedes tienen que ponerse igual de contentos y contentas que yo, porque me encuentro con un amigo muy querido. Él es un médico, pero así, miren, dedito para arriba, ni siquiera un dedito para arriba, dos deditos para arriba, de esos médicos que ya no hay. All right. Así que usted en su casa aplauda, se pone de pie, como dijo Pedro Carcuro, y saludamos, por supuesto, como corresponde, al doctor Héctor Cabezas, que hoy ya está acá a mi lado. ¿Cómo está, doctor? Doctor maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dos dedos así o sí, dos dedos de frente? La pregunta que se me viene. Pero feliz de estar de nuevo contigo, Angelina, acá en el canal. Feliz de compartir con todos ustedes a través de la pantalla del canal del Obispado de San Bernardo. Feliz porque en parte mía viene el hospital. Siempre uno no se desdobla. Entonces no es solamente la persona, sino que es la persona y hospital. Y el Hospital Parroquial de San Bernardo está hoy día con ustedes y quiere estar con ustedes ya finalizando el año, empezando el verano. No nos queda nada. No queda nada. ¿Cuánto nos van quedando? Como 10 días, yo creo. Quedan muy poquitos días. Lo que sí llevamos la cuenta, quedan poquitos días para que llegue Francisco. El Papa Francisco, que está por llegar no solamente a Chile, sino que llega a cada rincón de todos los que viven en esta patria. No solamente chilenos, pero ahora tenemos chilenos, haitianos, colombianos, venezolanos. Es una patria de encuentro. Y a esa patria de encuentro viene Francisco y lo estamos también en el Hospital Parroquial. También lo estamos esperando con mucho cariño. Estar esperando con mucho cariño. Fíjate que hemos estado conversando en el transcurso de estos días con las personas de la organización también de la Avenida del Papa Francisco, y todos ahí estamos ya en modo Papa. Absolutamente, modo Papa. Así que todos los días que quedan, modo Papa, recuérdenlo, modo Papa. Así que, doctor, lo importante es que hoy día también, además de que bueno que usted comparte esta misma alegría que nosotros tenemos por la llegada, ya que no queda nada, nos va quedando poquitito para la visita de su santidad, nosotros queríamos conversar con usted de otras cositas más. Pero encantado. Porque ustedes ya se dieron cuenta que nuestro doctor trabaja en el hospital parroquial, y por lo mismo nosotros dijimos, tenemos que traerlo para acá y descubrir qué está pasando en el hospital, está todo pasando, cómo va la cosa por allá, y queríamos conocer un poquitito en relación a la urgencia, ¿cierto? Yo creo que, mira, hace un ratito atrás estábamos hablando incluso con los amigos en sus casas de que en esta fecha viene tiempo de vocaciones, que muchos jóvenes quieren ser médicos, otros tantos quieren ser enfermeras, enfermeros, pero así que ahora le trajimos, ¿qué Doctor House? No, nada con cuestiones, nosotros tenemos al verdadero doctor acá con nosotros. Queremos saber cómo es el sistema de urgencias que tenemos acá en el hospital parroquial, doctor. El sistema de urgencia, tanto en este hospital parroquial como en todos los hospitales de Chile, no es que nos mandemos solos, sino que de alguna manera los servicios de emergencia se organizan y tenemos protocolos de actuación conocidos. Y el propósito fundamental de la urgencia, tal como lo dice de alguna manera la palabra, es poder ofrecer una atención, sobre todo cuando la vida de una persona o de un grupo de personas está comprometido o se ve seriamente amenazado. Y ahí es donde empezamos con algunas primeras problemas que tenemos, porque lamentablemente no siempre se entiende así. Urgencia, desde el punto de vista médico, es lo que yo te estaba explicando, que es cuando se ve comprometida la vida de la persona. Urgencia no es que yo estoy apurado y que me atiendan rápido. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, y de acuerdo a los protocolos que elabora la autoridad de salud, como te decía, no es que sea algo propio, que nosotros no nos pusimos esto, no, sino que son protocolos que establece la autoridad sanitaria. Por ejemplo, funciona la categorización. ¿Qué es esto de la categorización? Claro, porque uno dice, ¿por qué si vienen, por ejemplo, un ejemplo, se inscriben o solicitan atención de urgencia en forma simultánea, te invento, 10 personas. Ya, perfecto. Por algún tax anotamos las 10. Y las 10 dicen, o les parece, y ellos lo sienten así. Ojo, que nosotros respetamos que la percepción del paciente es que efectivamente tiene una dolencia y reclama para sí una atención de urgencia, ojalá inmediata. Claro. Pero lo más probable que a estas 10 personas, que para nuestro ejemplo estamos haciendo,
no todos tienen el mismo o la misma gravedad. ¿Y eso cómo se va midiendo para determinar cuál es la misma gravedad? Justamente. Para la pronta atención. Claro. Hay pacientes que, por ejemplo, estos son 5 categorías. La categoría 1, o lo que podríamos llamar C1, es una categoría que por definición es la que ingresa y no se le pregunta nada. Perdónenme la expresión, es la persona que llega atropellada o que llega a veces con un cuchillo enterrado en la espalda. O con un balazo. O una herida por un proyectil de arma de fuego, qué sé yo. O una sospecha o en un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo. A esa persona evidente que no le vamos a preguntar ni cómo se llama, ni de dónde viene, de qué consultorio, si va a pagar, no va a pagar, no. Esa persona viene en riesgo vital extremo. Y esa persona categoría C1 pasa de inmediato. Y hay una dependencia en el servicio de urgencia que procuramos que siempre esté oportunamente dispuesta para esto, que es el box de reanimación. Y eso está ahí inmediatamente. Permanente, ese es como el corazón, ese es el corazón del servicio de urgencia, el box de reanimación, que es donde se hacen los procedimientos más avanzados para efectuar, por ejemplo, una técnica de reanimación cardiopulmonar avanzada, es decir, aquella persona que por su condición de salud en ese momento, que puede ser por muchas causas, viene, por ejemplo, no le funciona el corazón, no está respirando por sí sola, entonces tenemos que procurarle que pueda respirar y que pueda volver a latir su corazón, diciéndolo en términos muy sencillos. O sea, ahí consiguen estabilizar a esa persona. Se estabiliza y se prosigue, se estabiliza una vez la persona, se sigue con el tratamiento que corresponda. Por ejemplo, a lo mejor esa persona requiere de una cirugía de envergadura, porque el enfermo puede haber llegado perfectamente por un trauma, por una herida penetrante, por un cuchillo, o a lo mejor fue asaltado en la vía pública, a lo mejor lo atropellaron, etcétera. O puede estar infartado y requiere de otro tratamiento. O sea, primero que nada, a ese paciente en condición de extrema gravedad lo tratamos, lo estabilizamos. Y una vez que está estabilizado, todo esto es un proceso muy dinámico que va de una etapa a otra, qué sé yo. Y deben haber hay una veces serie que se vuelve atrás. de profesionales también ahí sin presentes. duda, sin duda. Y terminado esta estabilización, ya se pasa al tratamiento que corresponda. Llámense que tiene que ir de inmediato el paciente a pabellón quirúrgico o hay que hacer una derivación a otro centro si es que la especialidad requería, por ejemplo, un trauma neuroquirúrgico. Lo explico. Una herida a bala en la cabeza. Ese paciente no lo vamos a operar en San Bernardo y va a ser derivado a un centro que cuente con un neurocirujano, por ejemplo. Y esto para todos los pacientes, sí, para todos los pacientes, porque en el sector público o beneficiario de FONASA tenemos nuestro hospital base o centro de derivación, que para algunos casos va a corresponder al Hospital Barros Luco. Y para los pacientes beneficiarios ISAPRE se contacta con este prestador de salud, que es su ISAPRE, y se hace la derivación correspondiente una vez que el paciente ya está estabilizado. O sea, y en este caso, yo le voy preguntando como a la señora, como mis amigas que están ahí en la casa. Ya, estabilizaron al paciente. Y en ese minuto ya las personas de urgencia hacen el traspaso a otra área del hospital. ¿O son las mismas personas de urgencia quienes continúan con el tratamiento con ese paciente? Este periodo de estabilización puede ir desde algunos pocos minutos a algunas horas o mantenerse más de un día. Perfecto. Entonces hay pacientes, por ejemplo, el que venía con una herida porque lamentablemente lo hirieron con un puñal, ese paciente va a pasar probablemente a pabellón quirúrgico. Entonces está la estabilización inicial en el servicio de urgencia, posteriormente va a pasar a pabellón quirúrgico y posteriormente va a seguir toda su etapa de recuperación. Hay casos en que el paciente por su condición no va a pasar al pabellón quirúrgico, sino que va a terminar su estabilización y tratamiento en una unidad de paciente crítico, ¿ya? Y en la unidad de paciente crítico hay algunos muy críticos, que son el cuidado intensivo, y otros un poquito menos, que son los de cuidado intermedio. Perfecto. Entonces el paciente muy crítico, que ya hemos visto que se estabiliza, que esta estabilización a veces es de algunos minutos, a veces de horas y a veces hasta de días, pero dependiendo del factor que haya provocado esta situación.
y va a continuar su tratamiento muchas veces en el mismo servicio de urgencia o bien derivado de los servicios clínicos del hospital que corresponda o bien derivado a otro centro de especialidades si es que el hospital no llegase a contar con esa especialidad, por ejemplo. Ahora, ahí estábamos hablando de aquellos pacientes críticos que ojalá que no lleguen tantos de esos, es lo ¿cierto? que rogamos, pero esto es igual que los bomberos. Ojalá nosotros pudiéramos estar siempre desocupados, entre comillas, para poder estar plenos para la recepción de este paciente en forma rápida. No, ojalá inmediata. Claro. El paciente en esta categoría que yo les hablaba no puede ser demorada su atención. Porque un segundo o un minuto que estemos perdiendo con ese paciente, probablemente lo estamos perdiendo al paciente, puede significar la vida. Por eso es que el servicio de urgencias tiene que estar preparado. Es como los bomberos, digo, tienen que estar preparados para el incendio grande, para la gran catástrofe. Para eso estamos, ¿ya? Doctor, siempre me he preguntado, y creo que en alguna oportunidad lo he comentado con otras personas, en el servicio de urgencia, el personal que allí trabaja, ¿tiene además alguna capacitación especial para estar siempre ahí listo y dispuesto para atender y enfrentar este tipo de hechos de manera distinta que los otros profesionales? ¿El sector de urgencia precisamente? Sí, todo el personal técnico, paramédico, de servicio, profesionales, primero que nada tienen que estar en una acreditación continua, en una puesta al día continua. Eso es por acreditación en calidad del hospital y porque es requerida a su vez por la autoridad sanitaria. Entonces todo el personal que trabaja en urgencias está capacitado desde el punto de vista técnico. A lo mejor tu pregunta también va un poco a la tolerancia a la situación del estrés. Sí, porque piensa tú sin que duda que es bastante difícil. Estas personas que trabajan en urgencia se están enfrentando constantemente a un estrés constante, al dolor de otras personas que están viendo a sus familiares que están en malas condiciones, todos tienen miedo, temor de perder a un familiar. Entonces, esa parte también yo creo que a ustedes les afecta el estar ahí presente. Pero claro que sí. Y es más, San Bernardo todavía sigue, a pesar que ha crecido mucho, pero sigue siendo relativamente pequeño. Y en el hospital trabajan aproximadamente 600 personas. O sea, es muy fácil que en algún momento algún familiar de los propios funcionarios del hospital tenga que llegar al servicio de urgencia por un caso de emergencia. Y lamentablemente muchas veces nos encontramos con situaciones de mucho dolor que provocan un impacto muy grande. No es como la gente tradicionalmente cree que nos vamos poniendo muy fríos. Probablemente tenemos que tener una mayor tolerancia a la angustia, al dolor, pero justamente nuestra misión, y como agente sanitario de un hospital parroquial, no es solo la atención del enfermo, porque el enfermo no es una cosa, es un paciente, es un ser humano que amerita toda nuestra atención técnica, ojalá de la mayor calidad, pero algo muy importante que también tenga la atención correspondiente, y es lo que pretendemos hacernos distintos, modestamente, con humildad, pero ser distintos en la humanización de ese paciente. Lamentablemente, paciente se fija expectativas para todos los criterios de urgencia, pero como te decía y te explicaba, existen categorías de urgencia y hay situaciones de salud por la cual la gente consulta y por la cual a veces reclama porque la demora es mucha, pero que sin duda que esa situación de salud está prevista que pueda ser resuelta o en los CEFAM correspondientes, o en los servicios de atención primaria de urgencia correspondientes, o ahora último en los servicios de atención de alta resolutividad de la atención primaria. Ahora, doctor, sí, me gustaría detenerme en algo, porque estábamos ahí comentando, para que la gente entendiera bien el tema de la urgencia, esa que es extrema. Pero después de eso también tenemos aquellas personas que llegan porque tienen un dolor aquí, por ejemplo, y siempre en la familia hay un doctor. ¿Te has dado cuenta? O sea, somos 17 millones de habitantes en Chile y probablemente 18 millones, por supuesto. De alguna manera somos un poquito médicos. Te dice, usted me puede decir a mí, doctor, me dice, oye, Angelina, me duele la cabeza, yo te doy un remedio al tiro, porque todos somos doctores de una u otra manera. Entonces muchas personas de repente pueden llegar a la urgencia y en realidad no era una urgencia, sino que era como para una atención de un médico de medicina general, tal vez, ¿cierto? Es lo que yo te decía. Entonces, aquí, ¿cómo usted
ustedes determinan precisamente a ese otro segmento de personas y las clasifican por orden de atención? Justamente lo que hablábamos en un comienzo de la entrevista, los criterios para la categorización de pacientes. Que estos son a través de unas herramientas muy sencillas como control de la presión arterial, si el enfermo está ventilando bien, está hablando bien, si tiene fiebre, no tiene fiebre. Hay una serie de mediciones, perdóname usted, de puntos de verificación que permiten establecer y categorizar rápidamente. Es decir, este paciente está en categoría 2, que es muy parecida al primero que vimos, que es una situación también de emergencia, que tiene que ser resuelta lo más pronto posible. El otro era inmediato. La categoría 2 tiene que ser resuelta lo más pronto posible, ¿ya? Y después viene 3, que yo diría que es como el limbo. El palito de la balanza. El que se inclina para realmente ser atendido, pero que su espera se permite. No es que nosotros la queramos provocar, sino que es el estado, la condición del servicio hace que sea imposible atenderlo en forma inmediata, pero la condición clínica de ese paciente, aunque yo crea como observador externo de que necesita de inmediato, sin embargo, de acuerdo a los parámetros clínicos, puede esperar. Y esos parámetros clínicos, acuérdese, señora, en la casa, que la temperatura, por ejemplo, le toman la presión, ¿cierto? El azúcar en la sangre. No es así nomás que la miraron y le dijeron hay que esperar. No es a ojo clínico. Exacto. No es a ojo clínico, ni porque son amigos del portero, o porque la fulanita trabaja en el hospital y la hacen pasar por atrás. No. Con toda seriedad, estos protocolos de categorización existen en nuestro hospital, pero como te decía, no es en nuestro hospital solamente, sino que en todos los centros privados y de servicios públicos existen este criterio, porque si no sería imposible y obviamente se cometerían muchos más errores. Todos los sistemas, evidentemente humanos, tienen su riesgo, su sesgo, pero evidentemente que este sesgo se minimiza con estos parámetros. Con estos parámetros, y eso va a provocar de todas maneras en algún momento un retraso en la atención de pacientes. Doctor, ¿cuándo una persona debe ir a urgencia? Para que así las chiquillas y chiquillos que están en la casa no vayan por cualquier cosa. ¿En qué minuto sí debieran ir a urgencia? Por ejemplo, si yo tengo, y hablando directamente a quienes nos están viendo en este momento, estamos en la casa, yo soy una persona relativamente sana o me encuentro en buenas condiciones y de pronto me desplomo y tengo una pérdida, lo que llamamos un desmayo. Tengo una pérdida del conocimiento. Me desvanecí. Si yo, observante o resto de la familia, estoy viendo eso es una condición de gravedad hasta que no demostremos lo contrario. Y esa persona tiene que ser llevada lo antes posible. Contactamos al SAMO en lo posible o algún otro medio para evaluar ese paciente lo antes posible. Considerar los factores de riesgo, porque nosotros en las casas habitualmente sabemos que mi padre o mi madre o mi abuela, alguien de la casa, es, por ejemplo, diabético, ¿ya? Y hay veces que el diabético, como buen diabético, no se porta muy bien. Entonces y me desplomo en la casa, me desmayé, estoy inconsciente, ese paciente que llevarlo de inmediato. Evidentemente que los accidentes, y ahí nuevamente estamos en época de verano, los accidentes en el hogar. Los accidentes en el hogar, una de las mayores tasas de mortalidad por accidentes se produce en el hogar, al interior del hogar, que es donde se supone que yo debiera estar más seguro. Los niños debieran estar más seguros y los adultos debieran estar más seguros, ¿dónde? En su casa. Pero no es así. Los accidentes en el hogar son de suyo frecuentes. Y ahora estaba viendo una camarita, pues podríamos mostrar, porque esto es una muestra, un sinónimo de que el verano se acerca. De hecho, el verano ya llegó hoy día, a las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde, empieza el equinoccio, empieza el verano. ¿Qué empieza con el verano? Obviamente, con esta ola de calor empiezan las piscinas. ¿Y las piscinas grandes? No, las piscinas chicas, las chiquititas, las de 5 lucas, chiquititas. Y tenemos niños y tenemos guaguas en las casas. Entonces un infante no puede estar solo
Nunca. Exacto. Nunca puede estar solo. Aunque esté con una esto. guaguita y que tiene alitas. Las alitas no son elementos de flotación, ni puede estar nunca quedar solo, porque ese bebé que está recién empezando a caminar, que está desplazándose de a poco, basta que tenga una piscinita chiquitita, 20 centímetros o menos. Llega, se cae con su boquita boca abajo, un poquito así de agua, basta, es lo suficiente como para que tener un accidente por una asfixia. Este tipo de la gran prevención. Recuerde, prevengan. Los accidentes se previenen. Ahora, no son mala suerte. Doctor, se previenen. Para ir cerrando un poquitito, porque siempre con usted todo es corto el rato, pues si tendríamos que hacer un late solo los dos. Pero doctor, mire, lo que le quería preguntar, en realidad comentar, estuvo muy re buena la Expo Salud que se hizo en la Plaza de San Bernardo y tengo entendido, me contó un pajarito por ahí, que lo más probable es que venga otra, ¿verdad? Así es. La Expo Salud fue una brillante idea de los comités creativos del hospital. No, estamos muy contentos porque es una forma de presentar el hospital. El hospital, y aprovecho, mi querida Angelina, y de recordarle a todos ustedes, el Hospital Parroquial de San Bernardo, ¿saben cuánto tiempo lleva acá en San Bernardo? Llevamos, o cumplimos ya mejor dicho, 120 años. 120 años. Y muchas veces se nos olvida de que San Bernardo tiene un hospital, de que tiene un hospital acreditado. Y lo digo, y perdónenme que no es vanidad, pero es con un orgullo muy grande. Esto es el símbolo de la acreditación dada por las autoridades de salud. O sea, no es que nosotros nos digamos somos buenos o hacemos bien las cosas. Eso se hace también a propósito de protocolos que habíamos hablado. Hay una serie de estándares que se miden en los servicios, prácticamente en todos los servicios sanitarios y no sanitarios. Pero nuestro hospital, con orgullo podemos decirle a la comunidad, su hospital parroquial de San Bernardo está acreditado Así es que, por la autoridad sanitaria y es un hospital que cumple con estándares mínimos de calidad, porque eso es lo que es la acreditación, un cumplimiento mínimo basal que deben tener las instituciones de salud para que su atención sea lo más segura posible. El hospital y eso parroquial. lo tenemos. Y como te decía, 120 años. Por eso es que quisimos venir a la plaza y por eso es que queremos seguir viniendo. Y así va a ser. No solamente a la Plaza de Armas, probablemente a colegios u otras instituciones para que nos conozcan, nos ubiquen y sepan que estamos ahí junto a ustedes. Ya, doctor, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero yo también soy una persona que quiere mucho al hospital parroquial y delante de las cámaras agradezco, gracias al hospital parroquial se salvó la vida de mi hija, que de ahí te la voy a presentar, que anda por ahí. Así que gracias, mi doctor querido, usted sabe que lo adoro. Besos para usted. Muchas gracias. Y venga a verme cuando quiera. Muchísimas gracias. Vamos a hacer Muchas gracias, que tengan todos ustedes y vayan preparando ya en sus casas para que el Señor les dé una feliz y santa Navidad a todos. Y recuerden, estamos en modo papa también porque estamos esperando a Francisco. Que tengan un buen día. Así que muchas gracias al doctor y ya despedimos y cerramos el programa con todos ustedes, amigos queridos. Les mando abracitos, besos. Ustedes saben que los quiero muchísimo. El programa lo pasamos chancho hoy día. Ustedes me vieron llegar con flotador, con gorro, con todo. Yo ahora no tengo piscina, me voy a ir a manguerear. Pero usted también puede disfrutar. Por último, toma un vaso de agua, se tira agüita y ya está. Nos vemos mañana si Dios quiere. Besitos, chao, chao. Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está.